en el tema. Muy buenas noches, Byron, Silvia, Brenda, muy buenas noches. La temática va a ser la siguiente. El ponente va a dar su charla. Vamos a ir habilitando el chat como vayan surgiendo las dudas. Si tuvieran algún problema de internet, sonido, que es posible que pase en la pestaña de arriba de su, ya sea de su computadora o de su teléfono, hay una pestaña que dice reconectar. Dan reconectar y va a aparecer reconectar en verde y ahí apachamos y por supuesto va a funcionar muy bien. Si no tenemos buen internet, lamentablemente no vamos a poder escuchar ni ver las diapositivas. Por eso es necesario que tengamos buen internet, buena conexión y cualquier cuestión, pues estamos ahí para servirles y apoyarlos. Pero así como estamos hablando ahorita con nuestro ponente, así se debería de escuchar en sus aparatos electrónicos, computador o el teléfono celular. Quisiera ver si ustedes escuchan, por favor, y miran las imágenes como una prueba antes de iniciar el procedimiento. Por favor. Sí, hay buen sonido, muchas gracias, excelente. Vamos a esperar. La presentación la vamos a mandar en un momento aquí por medio de la plataforma. Ahí les va a aparecer en su computadora o en su teléfono. Ya autorizó nuestro ponente mandar la presentación y vamos a tener ahí el gusto de transmitirla para que ustedes también tengan el material disponible. Hay un poco de lluvia, puede hacer que en algún momento determinado pueda fallar en internet. Tengan paciencia, es un tema tecnológico, se podría hacer, pero pues si con una persona que nos diga que sí se escucha bien y se ve perfectamente, es suficiente para que podamos tener en cuenta esto. Ya vamos a dar inicio en un par de minutos. Quiero presentarles a nuestro ponente. Tiene una gran experiencia en el tema que nos va a brindar. Pongamos mucha atención, nos va a servir. Es importante obtener los conocimientos para esta situación. También quiero comentarles que el diplomado va a estar dividido en varias clases para que tomen ustedes en cuenta esto. Como les dije, quiero leerles el pensum antes de presentar a nuestro ponente. Es denominado Cultura Financiera y Tributaria. Tiene varios módulos para que los apunten. Van a ser todos los sábados y todos los domingos a las 7:30. Son los aspectos básicos del valor del dinero, normas internacionales de información financiera, normas internacionales de información, estados financieros, interpretación de los estados financieros, impuestos, principios constitucionales, aspectos básicos del Código Tributario, aspectos básicos de la Ley de Actualización Tributaria, aspectos básicos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y aspectos básicos del Impuesto de Solidaridad e Impuestos Especiales. Este es nuestro pensum, ya se los mandé al grupo donde estamos para que tomen en cuenta dicha situación. Nuestro ponente el día de hoy es el maestro Manuel de Jesús Guerra Casasola, en el cual me voy a leer unas líneas de su CV. Es muy extenso, pero vamos a tener un resumen para que pueda iniciar él con la clase. Es contador público y auditor, graduado de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene una maestría en Ciencias Jurídicas y Sociales, experiencia en asesoría de empresas, auditoría, defensa fiscal, diseño de procesos, todo lo relacionado a la contabilidad. Y dentro de sus cargos que más ha resaltado es presidente de la Junta Directiva. Se me va siempre el nombre. ¿Cómo se llama el nombre del colegio? El ICPA, Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores. Excelente, sí, ICPA, porque aquí no me aparecía. ICPA, que es el nombre correcto del periodo 2015-2016. Por lo cual te dejo en el uso de la palabra, mi querido amigo, para que iniciemos con este excelente diplomado.
Muchas gracias, mi estimado amigo. Muy buenas noches a todos. El día de hoy, 5 de septiembre, estamos iniciando este diplomado en cultura financiera y tributaria. Será un esbozo de lo que debemos de conocer sobre estos dos grandes temas. Espero poder aportarle a la vida de cada uno de ustedes aspectos básicos de temas financieros y tributarios. El doctor Herrera ya había leído el pensum. Yo acá me permito dejar un resumen de lo que vamos a estar viendo en estas 10 sesiones. En el módulo de finanzas vamos a ver aspectos básicos de finanzas, contabilidad, conceptos financieros básicos, finanzas, capital de trabajo. El tema, norma internacional de NIF para pymes, es un tema bastante extenso. Voy sin darle calidad, voy a resumir bastante la norma. Este entrenamiento de norma de NIF para pymes son fácilmente 40 horas, ¿verdad? Yo trataré de dar lo básico, como decía, sin quitarle calidad al tema, pero para que ustedes conozcan esta normativa internacional que es de mucha importancia. Cuando estemos viendo este tema, vamos a ver algunos aspectos del Código de Comercio que lo regula. Vamos a ver estados financieros básicos, vamos a ver análisis e interpretación de estados financieros. En este módulo de finanzas, en esta primera parte del diplomado, trataré de que ustedes puedan conocer lo básico de las finanzas. Entiendo que la mayoría de los que están en este diplomado han participado en otros diplomados sobre derecho. Eso me lleva a pensar que la mayoría son abogados. Entonces trataré de que sea lo más entendible posible. Si ustedes tienen dudas, pueden preguntar, que con mucho gusto trataré de apoyarles para que esa duda sea resuelta. En el módulo de impuestos, vamos a ver los principios constitucionales que regulan los impuestos acá en Guatemala. Vamos a hacer un análisis de cuáles de ellos se violentan en las actuaciones que hace la autoridad tributaria. Vamos a ver aspectos básicos de las siguientes leyes tributarias. Vamos a ver el Código Tributario, la Ley de Actualización Tributaria, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto de Solidaridad, impuestos especiales, y sobre la marcha vamos a ir dando algunos tips sobre defensa fiscal. No vamos a profundizar en el tema porque ese es otro tema extenso, pero vamos a ir dando algunos tips que se deben de considerar al momento de hacer una defensa fiscal. Por eso es importante que conozcamos los dos temas, ¿verdad? Tanto el tema financiero como el tema de impuestos, porque eso nos puede llevar a quienes hacen el desarrollo de defensa fiscal a realizar una buena gestión. Esto es lo que vamos a estar tratando en estas 10 sesiones. Como lo dije en un principio, espero aportar a la vida de cada uno de ustedes y que al final de estas 10 sesiones ustedes conozcan un poco más sobre este apasionante y extenso tema. Advertencia. El conocimiento es ilimitado. Muchos han construido antes que yo. Lo único que hago es tomar una parte de lo que ya existe y compartirlo. Si usted desea hacer uso de esta presentación, puede hacerlo sin ningún inconveniente. Yo solo he recopilado la información. No estoy inventando nada nuevo. Solo comparto lo que ya existe. En otras palabras, este material lo preparé para ustedes. Ustedes pueden hacer uso de este material de la mejor forma. Espero que les sea útil. Introducción. Como pueden ver en esta diapositiva nos aparecen varios nombres ahí. Para algunos de ustedes pueden ser nombres raros. Para algunos que conocen algo de esto, pues serán familiares. Tenemos normas ISO, tenemos CAMSEM, tenemos círculos de calidad, tenemos reingeniería, tenemos muchas filosofías de trabajo que nos llevan a hacer las cosas de mejor forma. Estas filosofías son filosofías implementadas a nivel internacional. Pero estas filosofías no nos sirven de mucho si nuestros conocimientos a nivel empresarial en temas contables, financieros y tributarios
no los dominamos nosotros. Como les decía, esta noche trataré de poder llegar a cada uno de ustedes y dejar aspectos básicos que ustedes no solamente los conozcan superficialmente, sino que los conozcan con bastante profundidad. Así que iniciamos con nuestro diplomado, conociendo este tema, el tema de la contabilidad. ¿Qué es la contabilidad? Acá nos dice que es la parte de las finanzas que estudia las distintas partidas que reflejan los movimientos económicos financieros de una empresa o entidad. Su origen moderno corre a cargo de un monje, Luca Pacioli. Él fue el que inventó el concepto de partida doble. En ese concepto de partida doble intervienen tres elementos patrimoniales, que es el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Más adelante vamos a explicar a qué se refiere cada uno de estos conceptos y lo voy a explicar lo más sencillo posible de tal forma que quede claro. La contabilidad es esto, es el procesamiento de la información financiera, económica, que llega a las empresas, en donde se van a afectar cualquiera de estos elementos patrimoniales. Un concepto importante que está en la contabilidad, ese concepto de partida doble, que más adelante lo vamos a ver. Acá tenemos otra definición de contabilidad. Es un sistema de información que permite recopilar. Acá es importante, es un sistema, es algo ordenado. No es desorden. La contabilidad es un sistema de información que permite recopilar, clasificar y registrar de una forma sistemática y estructural las transacciones realizadas por la empresa, con el fin de producir informes que, analizados e interpretados, permitan planear, controlar y tomar decisiones sobre la actividad de la empresa. La contabilidad no es un mal necesario. La contabilidad es un elemento muy importante dentro de las empresas, porque el procesamiento de esa información financiera y la operación respectiva nos lleva a producir los estados financieros. Estos estados financieros son los que nos sirven para tomar decisiones a nivel empresarial. En Guatemala, muchos empresarios tienen el concepto de que la preparación de la contabilidad es solamente para el pago de impuestos. Vamos a estar viendo en el desarrollo de este diplomado en cultura financiera y tributaria que no es ese el objetivo de la contabilidad. La contabilidad no es para pagar impuestos. La contabilidad es la radiografía financiera de una empresa que nos presenta cómo se encuentra, cuál es su estructura, cuáles son sus puntos débiles, cuáles son sus puntos fuertes. Una contabilidad bien llevada, hacia eso nos debe de llevar, hacia que el empresario pueda tomar decisiones económicas oportunas. Y esta noche vamos a ver algunos aspectos bien importantes que si usted asesora a un empresario, le va a poder dar algunos lineamientos. ¿Qué más tenemos por acá? La teoría del cargo y el abono, lo que yo les platicaba hace un momento. ¿Qué es la teoría del cargo y el abono? Es el conjunto de reglas basadas en las leyes de la ecuación patrimonial, que más adelante veremos qué es la ecuación patrimonial, que permiten el registro de las transacciones y demás hechos contables a través de un sistema de cuentas. ¿Qué es ese sistema de cuentas? Las distintas cuentas que conforman los registros contables de una empresa. Vamos a estar viendo en detalle cuáles son estas distintas cuentas cuando se llegue ese momento. Pero en primera instancia podemos decir que es el conjunto de estas reglas que nos permiten procesar la información financiera de una empresa. El origen de ese sistema es conocido como sistema de doble entrada o de partida doble. ¿Por qué partida doble? Porque tiene un cargo y tiene un abono. Y una cuenta que recibe y otra cuenta que da. Se remonta al siglo XV y fue un monje, Luca Pacioli, quien proporcionó los elementos de los conceptos de la partida doble. Hasta nuestros días esos conceptos iniciales se han mantenido.
y son los que nos permiten afectar los distintos renglones, las distintas cuentas de una empresa. ¿Cuándo se carga una cuenta? Les indicaba hace un ratito, ¿verdad? Que el concepto de partida doble es cargar y abonar. ¿Qué es cargar una cuenta? Es cuando aumentan las cuentas del activo, las cuentas de costos y gastos. Vamos a ir viendo a qué se refieren cada una de esas cosas. O cuando disminuyen las cuentas de pasivo, patrimonio e ingresos. Cuando nosotros tenemos nuestro estado financiero, tenemos estados financieros, voy a mencionar dos nada más, son 5 estados financieros básicos, pero 2 que nos interesa conocer acá para poder ejemplificar el concepto de cargo y abono. El balance general y el estado de resultados. En el balance general tenemos activos y tenemos pasivos. En el estado de resultados tenemos ingresos, tenemos costos y gastos. Entonces, cuando se carga una cuenta, las cuentas de activo en el balance general y costos y gastos en el estado de resultados, esas cuentas aumentan. Cuando estoy cargando, se carga por eso. O sea, voy a incrementar los activos de mi empresa o voy a incrementar los gastos y costos de la empresa. Pero también se cargan las cuentas cuando disminuyen las cuentas de pasivo, de patrimonio y aparecen los ingresos. ¿Qué significa una disminución en los pasivos? Pues que las deudas que una empresa adquiere a través de un cargo a esa cuenta va a disminuir su saldo. Ese es el concepto de cargar una cuenta. O se incrementan activos, costos y gastos, o se disminuyen pasivos, patrimonio y aparecen ingresos. Eso es el concepto de cargar. Y abonar una cuenta es cuando disminuyen las cuentas de activos, costos y gastos, o cuando aumentan las cuentas de pasivo, de patrimonio o de ingresos. Lo contrario a lo que vimos con los cargos. Entonces, eso es importante que podamos entenderlo bien, qué es cargar y qué es abonar una cuenta. Les platicaba en parte de esta presentación sobre la situación patrimonial, y para poder entender la situación patrimonial es necesario poder entender la ecuación patrimonial o la ecuación contable, que no es más que el activo es igual a la suma del pasivo más el capital. Esa es mi ecuación patrimonial. Les explicaba que el balance general está compuesto por activo y pasivo, patrimonio. Mi activo es todo lo que yo tengo, el pasivo es lo que debo y el capital es lo que han aportado los socios. Entonces, la ecuación contable se compone en donde el activo es igual a la suma del pasivo más el capital. Otro concepto de ecuación contable es que es una herramienta básica de la contabilidad que permite medir los cambios del activo, del pasivo y del patrimonio. Una fórmula más amplia del concepto de ecuación contable es el activo es igual a pasivo más capital, o bien es pasivo igual a activo menos capital, o bien es capital es igual a activo menos pasivo. Todo este juego de operaciones es lo que me lleva a determinar cuál es mi ecuación contable. Y es importante poder conocer el manejo de la ecuación contable, porque con un simple ejercicio de ecuación contable yo puedo hacer un análisis financiero rápido. Si resulta que voy a poner un ejemplo, mi activo es 10, mi pasivo es 6 y mi capital es 4. Acá yo ya puedo hacer un análisis financiero bien rápido. Puedo determinar que el 60% de lo que yo tengo en el activo, eso lo debo, ¿verdad?
Si yo tengo más información, yo puedo determinar si ese 60% son deudas a corto plazo o son deudas a largo plazo. Si son deudas a corto plazo, ese 60% puede llegar un momento en donde van a haber problemas de liquidez dentro de la empresa. Cuando estemos viendo el tema de análisis financiero, vamos a ver ejercicios sobre la liquidez de una empresa. ¿Qué otro análisis rápido puedo hacer acá? Hagamos de cuenta que mi activo siempre sigue siendo 10. Mi pasivo, 14. ¿Y mi capital? Si se dan cuenta acá, ya el pasivo incrementó el valor del activo. Ya estoy en una situación bien delicada, porque el capital, para que sea la suma cuadre, se va a convertir en negativo. No es que el capital sea negativo, sino que va a significar en la sección de capital van a aparecer los resultados acumulados de la empresa. Entonces quiere decir que voy a tener un patrimonio o un capital de -4 para poder tener los 10 que tiene el activo. Este pequeño análisis que estoy haciendo me está presentando información financiera bien amplia que me va a llevar a poder analizar de forma más detallada qué es lo que está pasando. Pero con esto que ustedes conozcan, ya pueden saber cuál es la situación patrimonial de una empresa. Por eso es importante el manejo de la ecuación contable. Acá vemos otro tema de la ecuación contable, lo que les explicaba hace un rato. Lo que está con rosado es el activo, son los bienes y derechos a favor de la empresa. El pasivo, que son las deudas y obligaciones con tercero. El patrimonio neto, que está compuesto por el capital, más los resultados acumulados. Todo esto es lo que conforma la ecuación contable de una empresa. Dicho de otra forma, eso se puede llamar, si lo queremos llamar como un estado financiero, este es el estado de situación financiera, o como muchos lo conocen, el balance general. De acuerdo a la norma internacional, cualquiera de los dos términos se puede utilizar. Entonces, esta es la forma de poder graficar lo que se entiende como una ecuación contable y que traducido a estados financieros es el estado financiero conocido como balance general. Vamos a ver algunos conceptos financieros básicos. Lo anterior trata sobre lo que vimos sobre lo básico que nosotros debemos de conocer de la contabilidad. En la sesión de mañana ya vamos a empezar a ver algunos temas más fuertes sobre contabilidad, la norma internacional de información financiera. Y esto que estuvimos viendo ahorita nos va a servir para poder entender lo que estaremos desarrollando en las próximas 2 sesiones sobre el tema lo conocemos así popularmente como NIF para pymes. Su nombre técnico es Norma Internacional de Información Financiera. Vamos a ver algunos conceptos financieros básicos. El primer concepto financiero básico que debemos de conocer, ¿qué son costos? ¿Qué es inversión? ¿Qué son gastos? ¿Qué son ingresos? Acá, dicho de esta forma, tenemos 4 conceptos, 2 conceptos de salida y 2 conceptos de ingreso. Vamos a ver en detalle cada uno de estos. ¿Qué es, por ejemplo, el concepto de costo? Los costos son todos los desembolsos que hace la empresa para producir un bien o servicio que generará un beneficio económico dentro de un ejercicio contable. Dicho de otra forma, los costos es todo lo que la empresa necesita para poder producir o vender un bien. Y mencioné el término de producir o vender porque son conceptos diferentes. Una empresa industrial tiene el concepto de producir y vender. Una empresa comercial solamente tiene el concepto de vender. Y en cada uno de ellos los elementos del costo son diferentes. Por ejemplo, en una empresa industrial, el costo de producción, que lo veremos más adelante, pero se los anticipo, el costo de producción estaría compuesto por el valor de la materia prima
por el valor de la mano de obra y por el valor de los gastos de fabricación. Esos tres elementos me van a conformar el costo de producción de una empresa. Este costo de producción es lo que yo voy a tener, es lo que yo le voy a asignar a los valores del inventario que yo tengo, ¿verdad? Este producto que está en los inventarios en determinado momento se va a vender y ahí se convierte en el costo de ventas de la empresa. Entonces, ¿qué son los costos? Es todo lo que se desembolse para poder producir un bien o servicio y que va a generar un beneficio económico dentro de un ejercicio contable. Ya les mencioné cuáles son los tres elementos del costo que son importantísimos de conocer. ¿Qué otro concepto importante? El gasto. El costo es una erogación de dinero para producir un bien. El gasto también es una erogación de dinero, solamente que con otro concepto diferente, porque el gasto es el desembolso que hace toda empresa para poder llevar a cabo sus actividades y que no se relacionan con la fabricación o con la compra de productos. Aquí está la diferencia. El costo me sirve para poder asignarle valor a la producción de un bien que se haga dentro de la empresa. Tenemos algunos aspectos en los costos, ¿verdad? Yo les mencioné que los elementos del costo son la materia prima, la mano de obra y los gastos de fabricación. Los gastos de fabricación pueden ser gastos directos y gastos indirectos. Los gastos, aunque es una erogación de dinero, es una salida de dinero, el concepto es totalmente diferente, porque el gasto son todos aquellos que realiza la empresa para llevar a cabo sus actividades. Son sus gastos de operación, y estos gastos de operación pueden dividirse en gastos de administración, en gastos de venta o gastos de comercialización, dependiendo cómo le llame la empresa. Y puede existir alguna división adicional dentro de estos tipos de gastos de operación. Pero quedémonos solamente, para no hacerlo complejo, entre gastos de administración y gastos de venta. ¿Cuáles son los gastos de administración? Son todos aquellos gastos que van a permitir a la empresa poder administrar, tal como lo dice la palabra, administrar la empresa. Acá vamos a registrar los sueldos, vamos a registrar las atenciones al personal, vamos a registrar depreciaciones, consumo de energía eléctrica, teléfono, gastos generales. Este gasto generales se utiliza cuando no podemos identificar claramente a qué tipo de gasto se refiere, pero esos son los gastos que nos van a servir para poder administrar la empresa. ¿Cuáles van a ser los gastos de ventas? Son aquellos gastos que van a estar directamente vinculados con el proceso de vender. Acá vamos a tener las comisiones, vamos a tener los viáticos, combustible que se le paga a los vendedores. De repente vamos a tener depreciación de los vehículos que se utilicen para el proceso de venta. Ese es el concepto que debemos de manejar y que lo conocemos como gasto. ¿Qué otro concepto es importante que vamos a antes de ver los otros dos conceptos, vamos a ver la clasificación de los costos y gastos? Ya les hice un anticipo hace un rato sobre los costos. Los costos pueden ser fijos, variables y semifijos. Les mencioné que los elementos de costo, entre los elementos de costo están los gastos de fabricación. Esos gastos de fabricación pueden ser fijos, que no van a cambiar. Por ejemplo, los sueldos puede ser un gasto fijo, porque ese gasto fijo, ese sueldo que se va a pagar será el mismo todos los meses. Pero dentro del mismo concepto de fijos y sueldos, está que es un gasto fijo, ese mismo concepto de sueldo puede convertirse en un gasto variable por el pago de las horas extras. Y ese pago de las horas extras va a ir en función al tiempo que nos lleve la producción. Entonces, ese gasto fijo en determinado momento puede convertirse también en la parte variable que se use en la producción. ¿Qué gastos, qué otro concepto de gasto variable podemos tener? Por ejemplo, ¿qué concepto de gasto fijo podemos tener?
que no va a cambiar el valor mensual independientemente de la producción. Pago de arrendamiento de bodegas, pago de sueldos. Puedo mencionarles también la depreciación de los bienes, que esto no va a cambiar su valor mensual. En cambio, los gastos variables, esos pueden cambiar dependiendo de la producción. Por ejemplo, energía eléctrica. La energía eléctrica, si yo uso de forma fuerte la maquinaria y la maquinaria me va a usar ya sea combustible o energía eléctrica, dependiendo de la producción, ese costo va a variar mes a mes dependiendo de la producción. Combustible, por ejemplo, puede convertirse en un gasto variable. Semifijos, pues son los gastos aquellos que tienen una parte fija y una parte variable. Les mencionaba el caso de los sueldos que puede catalogarse acá. Los gastos ya les mencioné hace un rato, los podemos manejar como administrativos y de ventas. Básicamente acá podemos tener algún otro tipo de gastos, pero los que manejamos frecuentemente son los gastos administrativos y de ventas, que los conocemos como gastos de operación. Eso ya se lo mencioné. ¿Cuáles son los elementos del costo? Los materiales directos, la materia prima y los insumos. La mano de obra directa, que es el valor que se le paga a los obreros que trabajan en la transformación de los productos o de los servicios que se ofrecen. Y los costos indirectos de fabricación, materiales indirectos, mano de obra indirecta, costos generales de fabricación. ¿Por qué es importante poder conocer los elementos del costo? Cuando lleguemos a la última sesión de este diplomado, vamos a ver lo importante que es, porque vamos a estar analizando el impuesto de solidaridad. Y en ese impuesto de solidaridad me dice de que va a pagar cuando se tenga un margen superior al 4%. Y en ese momento vamos a regresar a esta primera sesión y vamos a saber por qué es importante que yo conozca los elementos del costo. Porque para poder determinar la base imponible, para poder pagar el impuesto sobre la renta, es necesario que yo conozca estos elementos que estamos viendo acá. Bueno, ¿qué otro concepto es importante? El concepto de los ingresos. El concepto de los ingresos es por las ventas, se da por las ventas de bienes o servicios que realizan las empresas y por cual recibe una cantidad de dinero por esa transacción que se realiza. El objetivo de todas las empresas es generar utilidades. Y algo importante en el concepto de ingresos es de que no todo ingreso de efectivo se refiere a un ingreso por venta de mercadería. Pueden darse transacciones por ejemplo, de transferencias entre cuentas, pueden darse ingresos de efectivo por préstamos, pueden darse ingresos de efectivo porque yo tengo una inversión en una asociada y me va a pagar dividendos, ¿verdad? Entonces, yo debo de conocer bien el concepto de ingreso para poder hacer la correcta distribución de estos conceptos. Inversión. ¿Qué es una inversión? Consiste en asignar un capital a una actividad que me va a generar un emprendimiento y que me va a permitir alcanzar los objetivos propuestos. Un concepto más amplio de inversión es, yo como empresario voy a destinar determinada cantidad de dinero para realizar una inversión, ya sea en la adquisición de maquinaria y equipo que yo voy a utilizar dentro de la empresa, o bien yo voy a realizar una inversión en otra empresa, en donde voy a adquirir acciones y me voy a convertir en accionista de esa empresa, y por ese proceso de inversión que estoy haciendo en esta empresa, yo voy a estar recibiendo
dividendos al final de un ejercicio. Este es el concepto de inversión que manejamos. Cuando veamos el tema de NIF para pymes, vamos a profundizar más sobre este concepto, porque la normativa le da un tratamiento especial a esto, pero sí les quiero transmitir el concepto básico para que cuando lleguemos al tema podamos entenderlo de mejor forma. ¿Cuál es la diferencia entre contabilidad y finanzas? Muchas veces equivocamos los conceptos y creemos que contabilidad y finanzas es lo mismo. La contabilidad es quien recoge la información para conocer el estado financiero de la empresa. La contabilidad es quien procesa esa información y finanzas es quien analiza esa información. Evalúa los costos, las inversiones y toma decisiones al respecto. Entonces podemos ver que entre la contabilidad y las finanzas existe una interrelación en donde una proporciona información a la otra. La contabilidad se encarga de procesar esa información y las finanzas se encarga de analizar esa información que fue procesada a través de la contabilidad. El resultado final de la contabilidad es preparar estados financieros. Esos estados financieros se conocen como el estado de situación financiera o balance general, el estado de resultados, el estado de flujos de efectivo, el estado de situación patrimonial y las correspondientes notas a estos estados financieros. Esto es lo que prepara la contabilidad. ¿Qué es lo que hace finanzas o qué es lo que hace la contabilidad analítica? Interpreta esta información y identifica las razones por las cuales las cuentas tuvieron incrementos o decrementos. Entonces, el juego estado financiero le sirve al analista financiero para poder interpretar qué fue lo que sucedió en un ejercicio contable. ¿Por qué tenemos excedentes de efectivo? ¿Por qué hay incremento en las cuentas por cobrar? ¿Por qué tenemos incremento en las cuentas por pagar? Y eso es importante poder entenderlo, porque cuando nosotros queremos detectar fraude, por ejemplo, esos temas nos deben de llamar la atención. Si yo tengo un incremento en el efectivo, eso me va a aparecer en el balance general, ¿verdad? El efectivo. Pero me voy a ver el estado de resultados y veo que las ventas se mantienen razonables. No hay un incremento drástico en las ventas. Me voy a ver el balance general y veo mi sección de pasivos y veo de que no tengo préstamos bancarios, o sea, no ingresó efectivo a la empresa, pero yo tengo un incremento en efectivo, necesito ver qué está pasando ahí. Esta es la función que hace el Departamento de Finanzas, ver qué incrementos. Ahorita estoy hablando, si yo estoy investigando un proceso de fraude, ¿verdad? No necesariamente un incremento en el efectivo se debe a fraude. Yo solamente lo mencioné porque si estoy investigando, ese es uno de los elementos que yo debo ir a ver. Por ejemplo, ¿qué sucede si yo tengo un incremento en las cuentas por cobrar? Acá posiblemente lo que está sucediendo es de que yo tengo, o en el mes pasado, yo vendí bastante y vendí al crédito y por eso se me incrementó la cuenta por cobrar. O resulta que yo vendí en las comisiones normales, pero realicé una mala ejecución de cobro. Entonces, las cuentas por cobrar se me están incrementando porque yo me estoy realizando una eficiente labor de cobro. Entonces, estos son los análisis que hace el financiero, el analista financiero. ¿Y cuál es la base que está tomando? Lo que preparó la contabilidad. Por eso es importante, lo que yo les decía, conocer estos conceptos, porque esto nos va a llevar a permitir poder entender la información. Los números que se presentan en los estados financieros no solamente son números al azar, sino que son números que si yo los logro entender, me dicen bastante de lo que está pasando dentro de la empresa.
¿Qué son las finanzas? Vamos a ver qué son las finanzas. Algunos conceptos. Este autor que escribe sobre finanzas tiene varios libros sobre el tema. Él nos dice, en pocas palabras, que es el arte y ciencia de administrar el dinero. Arte porque voy a hacerlo bien, ¿verdad? Y ciencia porque necesito de un conocimiento. Las finanzas no solamente se aprenden porque un día yo me levanté con el deseo de ser financiero y soy financiero. No, necesito dedicarle tiempo a aprender la técnica básica para poder entender las finanzas. El día de ayer estaba escuchando un curso y decía el expositor del tema que se estaba tratando que para poder dominar el tema que estaba enseñando se necesitaba disciplina, dedicar un tiempo todos los días para poder aprender algo e ir avanzando. Lo mismo sucede con las finanzas. Yo debo dedicar tiempo y todos los días ir aprendiendo algo adicional al tema. El tema de las finanzas es amplio y puede ser complejo. Debo de aprender, si yo no sé mucho de finanzas, entender los conceptos que yo les platiqué al inicio. El tema del cargo y abono es un concepto que a muchos nos ha costado poder entenderlo. Pero se aprende. Y uno después llega a manejarlo con total soltura, que puede, con solamente ver un estado financiero, poder decir qué es lo que está pasando, porque ya conoce la técnica. ¿Qué más nos dice sobre finanzas? Las finanzas están relacionadas con el proceso, las instituciones, los mercados y los instrumentos implicados en la transferencia de dinero entre individuos, empresas y gobierno. Las finanzas están involucradas en todo. Las empresas se mueven por dinero. A los departamentos de contabilidad lo dije hace un momento, se les conoce como un mal necesario, pero no es eso. Son quienes mueven las empresas. Un vendedor no podría vender si el departamento de contabilidad no asigna precios de venta correctos. Hagamos de cuenta que un departamento de contabilidad asigna precios de venta incorrectos y asigna precios abajo del costo. Aquí vamos a tener dos implicaciones. Una, vamos a estar violentando la ley tributaria, porque la ley tributaria me dice que yo no puedo vender abajo del costo. Viendo el tema tributario, ¿verdad? Pero dos, y el más grave, si estoy vendiendo abajo del costo, me estoy llevando a la empresa a la quiebra. Entonces, por eso es importante que los departamentos de contabilidad y los departamentos de finanzas sean valorados dentro de las empresas porque son los que generan esa información. El proceso de las finanzas, como se menciona acá, que está interrelacionado que es un proceso que está interrelacionado con las instituciones. ¿Qué instituciones están relacionadas? Una de ellas, la administración tributaria, que es la que cobra los impuestos. ¿Qué otra institución puede estar involucrada acá? Puede estar los bancos, algunas otras instituciones de gobierno, los mercados. Y cuando hablo de mercados, no estoy hablando de un mercado cantonal, sino que a quien yo le estoy ofreciendo mis bienes y servicios. Y todos los instrumentos que estén implicados en la transferencia de dinero en este proceso contable. En esos instrumentos que estén implicados podemos hablar de dinero en efectivo, podemos hablar de cheques, podemos hablar de documentos más sofisticados que me sirven para poder soportar transacciones financieras. Cuando veamos el tema NIF para pymes, vamos a ver algunos de esos instrumentos financieros. ¿Qué más tenemos por acá? El diamante de las finanzas. ¿Qué me quiere decir este diamante de las finanzas? Vamos a hacer un análisis rápido. Si ustedes logran ver su presentación ahí, en este diamante de las finanzas, podemos ver hasta en la parte de arriba que una de sus funciones principales es la administración de capital de trabajo, que es uno de los temas que vamos a estar viendo esta noche. ¿Por qué capital de trabajo? Porque es el que tiene movimiento a diario
y vamos a ver en ese capital de trabajo efectivo cuentas por cobrar, inventarios, cuentas por pagar. Esa interrelación dentro de estas cuatro cuentas es lo que me conforma el capital de trabajo. ¿Qué otro aspecto vemos en este diamante de las finanzas? Los mercados. El mercado de dinero, el mercado de capitales, de divisas, de derivados, de futuros. Y estos últimos dos temas son instrumentos financieros complicados que se manejan en algunas empresas. ¿Qué otro tema podemos ver en nuestro diamante de las finanzas? Las fusiones, las escisiones, las quiebras, las inflaciones que afectan a la empresa. Cuando hablo de fusiones, estoy hablando de que dos empresas vienen y se convierten en una sola. Escisiones es cuando se separan las empresas. Todo esto que estamos viendo debe ser campo de análisis de las finanzas. También vemos la política corporativa y la estructura financiera de cómo está constituida dentro de las empresas. Esa estructura financiera contempla aspectos de financiamiento a largo plazo, pago de dividendos. También en este diamante de finanzas vemos aspectos de decisiones de inversión, hacia dónde yo voy a dirigir el dinero flotante que tenga dentro de la empresa, cómo poder obtener un mayor rendimiento del excedente de liquidez que yo tengo dentro de la empresa. También me sirve para hacer un diagnóstico de las actividades de operación, hacer análisis financiero, hacer una planeación financiera, ver hacia futuro, hacia dónde quiero llevar la empresa en el tema financiero, saber en qué momento puedo invertir, en qué momento qué mercados deben de atacarse, dicho desde el punto de vista comercial, ¿verdad? ¿Qué es la administración financiera? La administración financiera se refiere a los deberes del administrador financiero. Y el administrador financiero es el que administra activamente los asuntos financieros de todo tipo de empresas. Deberes del administrador financiero. Me interesa esta palabra. Este concepto, esta frase. El administrador financiero no solamente es una persona que va a estar al frente de un departamento de finanzas y va a estar recibiendo estados financieros y viendo los números, ¿verdad? Sino que esos números que está viendo le debe de servir para poder tomar decisiones financieras dentro de la empresa. Porque ese estado financiero le va a hablar mucho, le va a decir qué está pasando con su efectivo, qué está pasando con sus préstamos, qué está pasando con su cartera de clientes, qué está pasando con sus inventarios. Si tiene inventarios de lento movimiento, debe tomar decisiones financieras para poder comprar los inventarios que se venden mucho más rápido. Porque si no, ¿qué va a suceder? Esos inventarios de lento movimiento se pueden llegar a convertir en inventarios obsoletos. Por ejemplo, una empresa de tecnología que tenga un inventario de lento movimiento y que su rotación sea, ¿qué? 2 veces en el año. Y tengo excedente de inventario, me puede llegar a ocasionar que si tengo yo dentro de si mi negocio es la venta de tecnología, ustedes saben que la tecnología cambia constantemente. Estoy vendiendo, por ejemplo, celulares. Un celular que hoy es moda, dentro de un año ya no es moda. Entonces ya no lo puedo vender al valor que lo estoy vendiendo actualmente. Por eso es importante que el administrador financiero pueda conocer estos conceptos, pueda saber qué es lo que está pasando dentro de su empresa. Estoy hablando ahorita del tema de inventarios, una rotación lenta de inventarios. Si es un inventario de tecnología, una rotación lenta le puede afectar. Pero hagamos de cuenta, esa rotación lenta en una venta de repuestos no necesariamente es mala. Porque el repuesto de un vehículo lo puedo vender al mismo precio hoy o dentro de 2 años.
Entonces es importante que para que el administrador financiero sepa qué hacer, conozca el negocio en el cual está. Por ejemplo, veamos otra cuenta de análisis financiero acá. Cuentas por cobrar. Si yo veo que mi cuenta por cobrar se está incrementando, yo debo de ir a buscar cuáles son las razones por las cuales esa cuenta por cobrar se está incrementando. En primer lugar, yo debo de ir a revisar cuál es mi política de créditos y ver si mi departamento de créditos está cumpliendo con esta política de créditos. O de repente, yo puedo tener un cliente especial ahí a quien yo le estoy aplicando una política de créditos totalmente diferente, con autorización de la gerencia general. Por eso me está haciendo de que mi cuenta por cobrar refleje un incremento. Entonces es importante que el administrador financiero pueda conocer muy bien el negocio en el cual está y poder analizar cada una de las cifras que se presentan en los estados financieros y ver si es congruente con la realidad de la operación que está realizando. ¿Cuáles son las áreas fundamentales de estrategia de decisión en las empresas? En esto estoy presentando lo que sucede en una empresa. Me dice la elección de los productos y los mercados de la empresa. Acá me está hablando de una sección del balance que se llama inventarios. Yo debo de elegir los que les mencioné hace un rato, ¿verdad? Cada cuánto debo de comprar los productos y ver en mis estados, en mis estados financieros si esos inventarios están teniendo una alta rotación. Otra área fundamental son las estrategias de investigación, inversión, producción, comercialización y ventas. Acá estoy hablando de ventas. Selección, capacitación, organización y motivación de los ejecutivos y de otros empleados. Acá estoy hablando de personal. Y obtención de fondos a bajos costos y de manera eficiente. Acá estoy hablando de dinero. Todos estos 4 elementos que se mencionan acá son los elementos que componen la relación comercial corriente de una empresa. El tema de comprar y vender. Y en cada uno de estos elementos que se mencioné, yo debo de analizar si se están saliendo de lo que es prudente. Por ejemplo, en el tema primero de los inventarios, y ya les mencioné, yo debo de ver la rotación de inventarios y ver si no hay inventarios de lento movimiento y que esos inventarios de lento movimiento en algún momento puedan llegarse a convertir en inventarios obsoletos. En el tema siguiente, las estrategias de investigación, hablando de las ventas, yo debo de ver cuáles son mis nichos de mercado, hacia dónde estoy vendiendo y de repente poder hacer atractivos algunas ofertas para poder vender en ese nicho de mercado que les estoy mencionando. Por eso es importante que yo conozca los estados financieros. Yo debo de proporcionar esta información a los gerentes de ventas para que ellos puedan tomar las decisiones correspondientes. En el tema siguiente de personal, yo debo de ver qué tan alta es la rotación de personal. Porque una rotación de personal en una empresa me lleva a tener inestabilidad laboral y consecuentemente me va a afectar en el tema que les mencionaba anteriormente, en el tema de las ventas. Y la obtención de los fondos a bajos costos. ¿De qué forma estoy usando el efectivo, verdad? ¿De qué forma me estoy agenciando de fondos crediticios? ¿Qué tasas de interés estoy pagando por estos fondos? ¿Cuál es más atractivo? Todos estos son aspectos que debo de considerar en estos temas que les mencioné. ¿Cuáles son las principales funciones financieras? Los análisis de los aspectos financieros de todas las ediciones del tema que les platicé anteriormente, la cantidad de inversión que se requiere para generar ventas. Acá estoy hablando de costos. Acá estoy hablando de personal. Para que la interrelación de estos elementos me pueda generar las ventas que se necesitan dentro de la empresa. ¿Cómo voy a obtener esos fondos?
por medio de financiamientos. ¿Qué financiamiento voy a obtener? ¿Financiamientos a corto plazo o a largo plazo? ¿Qué me conviene más? ¿Me conviene más un préstamo revolvente o me conviene un préstamo fiduciario, un préstamo hipotecario? Esto yo lo voy a obtener de la información que se genera en el Departamento de Finanzas. Siempre entre las principales funciones financieras, el análisis de las cuentas específicas e individuales del balance. Ya les mencioné algunos ejemplos de los análisis que se deberían de hacer en los estados financieros. Análisis de las cuentas individuales del estado de resultados. Esto me va a venir a proporcionar información. ¿Qué tanto estoy vendiendo? ¿Qué tanto estoy gastando? Debo hacer comparaciones, ya sea año a año o mes a mes, y ver si se me están incrementando los gastos, por qué razón se están incrementando los gastos, y hacer estas relaciones. Si los gastos de viáticos se me están incrementando, debo de relacionarlo con las ventas. Si las ventas son congruentes con este incremento en los viáticos, si el incremento en combustibles es razonable o si está dentro de los parámetros normales. Debo de analizar el estado de flujos de efectivo, que es otro de los estados financieros básicos. El estado de flujos de efectivo se compone en actividades de operación, inversión y financiamiento. Y yo debo de ver si el flujo de efectivo de operación es un flujo de efectivo positivo. Eso significa que la empresa está generando suficientes flujos de efectivo para poder manejar la operación. Si el flujo de efectivo es negativo, eso significa que yo estoy necesitando de las otras dos actividades, financiamiento, para poder mantener la empresa. Y eso significa que la empresa está necesitando de apalancamiento para poder sobrevivir. Todos esos análisis son necesarios de hacer para poder realizar una eficiente gestión financiera. Casi al final de este primer módulo de finanzas vamos a ver algunos análisis financieros. Todo esto que les estoy explicando lo vamos a estar viendo ya con números en una de las últimas sesiones, para que podamos entender esto que estamos platicando acá. Entonces, dentro de las principales funciones financieras, analizar las cuentas de balance. ¿Qué cuentas de balance? Cuentas de activo, cuentas de pasivo. Caja, bancos, inventarios, cuentas por cobrar, propiedad, planta y equipo. En el pasivo, incremento, ver si hay incrementos en cuentas por pagar, proveedores, préstamos. Analizar los resultados y analizar cómo se está manejando el efectivo. También las decisiones de dividendos, determinar en qué momento la empresa puede pagar dividendos, no necesariamente porque se tenga que distribuir dividendos signifique que haya que hacerlo de un tiempo estipulado. Habría que ir a la escritura de constitución, y la escritura de constitución me va a decir cuál es el plazo máximo para pagar esos dividendos. Hay que considerar temas financieros dentro de la empresa para poder decidir el pago de dividendos. ¿Cuáles son los objetivos de la administración financiera? Maximizar el rendimiento de la inversión, hacer eficiente, incrementar la inversión de los accionistas. Este es uno de los objetivos fundamentales. Invierte porque quiere obtener dividendos. Entonces, uno de los objetivos de la administración financiera es que esas inversiones se obtenga el máximo rendimiento. Mantener la liquidez. ¿Qué es la liquidez? Es tener el dinero en efectivo, no necesitar de préstamos para poder pagar. Este es otro de los elementos importantes. Tener la capacidad para poder enfrentar oportunamente los compromisos de pago. Pago de sueldos, pago de materia prima, gastos de administración. Si la empresa no tiene la suficiente capacidad de generar liquidez, va a tener serios problemas.
para la compra de la materia prima, para el pago de su mano de obra. Entonces, es importante que el administrador financiero pueda manejar la liquidez de las empresas. ¿Cómo va a manejar la liquidez de las empresas? Pues cobrando oportunamente, aprovechándose de los créditos con los proveedores, haciendo este juego financiero de tal forma que siempre tenga para pagar la nómina, para pagar los productos que se van a vender. Entonces es importante ese tema de la liquidez. Hay muchas empresas que tienen en su estado de resultados ganancias importantes, pero que no se traducen como liquidez en su balance general, porque tienen problemas serios para poder cubrir los pagos que se deben hacer a corto plazo. ¿Por qué se pueden dar estas situaciones? En su momento lo vamos a ver, pero les anticipo que se puede dar por una mala gestión en el departamento de créditos y por no saber aprovechar los créditos que nos pueden dar los proveedores. ¿Qué otro elemento es importante para el departamento financiero? Identificar y administrar los riesgos. Y ese tema es importante, el administrar los riesgos. Todas las empresas manejan riesgos. ¿Cómo lo maneja? Eso es lo importante. Pero todas tienen un nivel de riesgo. Uno lo tiene más alto, otro lo tiene más bajo. Acá el reto es cómo identifica la empresa sus riesgos y cómo los administra. Acá vamos a presentar algunos ejemplos de cómo identificar esos riesgos y qué aspectos debemos de considerar para administrarlos, para hacerlos menos riesgosos. Por ejemplo, los daños a los bienes o la operación. Ese es un riesgo. ¿Cómo lo voy a mitigar? A través de la contratación de seguros, el manejo de efectivo. ¿Cómo voy a mitigar el riesgo del mal manejo de efectivo? A través de adquisición de fianzas. El manejo de los recursos de una empresa. ¿Cómo voy a mitigar ese riesgo de un manejo inadecuado de los recursos de la empresa? A través de una adecuada estructura de control interno. Las fluctuaciones cambiarias, las fluctuaciones de tasas, los cambios en los precios, eso a través de gestionar una adecuada cobertura de instrumentos financieros. Y este tema es un tema sumamente importante, el capital de trabajo. Porque el tema que vamos a analizar ahorita es básicamente explicar lo que yo de forma somera les estaba explicando hace un rato. El capital de trabajo es lo que la empresa utiliza para darle movimiento a sus operaciones corrientes. ¿Por qué es importante el estudio del capital de trabajo? Uno, porque me va a permitir tener liquidez dentro de las empresas. Dos, porque a través de una adecuada administración de capital de trabajo yo puedo detectar si se están cometiendo actos ilícitos dentro de las empresas. ¿Y por qué? Ya vamos a ver por qué razón. ¿Qué es el capital de trabajo? Es la inversión de una empresa en activos y el financiamiento con pasivos de corto plazo. Está formado por pasivos circulantes y el pasivo de corto plazo. ¿Cómo está conformado un balance general o un estado de situación financiera? Por pasivos circulantes y pasivos no circulantes, corrientes y no corrientes. ¿Cómo está conformado el pasivo? Igual, corrientes y no corrientes. El activo corriente son aquellos bienes que yo le voy a dar movimiento en el giro normal de operaciones de una empresa, que regularmente es de un año. ¿Cuáles son las cuentas que yo le voy a dar movimiento en este giro normal de operaciones de la empresa? El efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios. Eso va a estar dentro del giro normal de una empresa, porque yo le voy a estar dando movimiento en un año. En un año yo voy a estar
trabajando con eso. ¿Cuál es la contrapartida en el pasivo de esos activos? En el pasivo yo voy a tener las deudas a corto plazo, los proveedores, distintas cuentas por pagar. Este es mi capital de trabajo, ¿verdad? Lo que yo tengo y lo que yo debo. Si lo que yo tengo es mayor a lo que debo, tengo una adecuada estructura de capital de trabajo. Si lo que yo tengo es menor a lo que yo debo, son serios problemas en la administración del capital de trabajo. Vamos a explicar esto más adelante. ¿Qué otros conceptos tenemos como capital de trabajo? Se define como los recursos destinados a cubrir el costo de operación diaria, es decir, la herramienta necesaria para poder operar. Si yo no tengo dinero, no puedo pagar a proveedores. Si no tengo inventario, no puedo vender. Si no tengo cuenta por cobrar, no puedo cobrar, básicamente. Si yo esos tres elementos que les mencioné los manejo de forma inadecuada, me va a ocasionar problemas de falta de liquidez dentro de la empresa. Porque no tengo efectivo, no tengo que cobrar y no tengo que vender. Y por otro lado, tengo deudas que pagar. Esto me puede llevar a una quiebra financiera dentro de una empresa. Entonces, un concepto de capital de trabajo, recursos destinados a cubrir el costo de operación diaria. ¿Qué otro concepto vemos acá? Puede concebirse como la proporción de los activos circulantes de la empresa financiados mediante fondos a largo plazo. Esos fondos a largo plazo es el pasivo a largo plazo y el capital contable. Eso me quiere decir de que para poder financiar la operación diaria, esta que tengo acá, yo puedo llegar a necesitar fondos a largo plazo. Cuando yo ya necesito fondos a largo plazo para poder financiar la operación diaria, acá puedo ya estar en problemas porque significa que voy a necesitar hacer préstamos para poder pagar las deudas a corto plazo y poder tener recursos acá para pagar sueldos, para comprar materia prima. Ese es otro análisis que se le hace al concepto de capital de trabajo. Acá tengo un ciclo del capital de trabajo. Vamos a ver si lo puedo. No lo puedo correr como una presentación, pero le puedo explicar. ¿Cómo empieza acá el ciclo de capital de trabajo? Empieza con la compra de productos, ¿verdad? Tengo el efectivo y con ese efectivo yo voy a comprar producto. Cuando yo compro producto, suceden varios elementos. Uno, se incrementa el inventario. Ese inventario que está acá, yo lo voy a vender y se va a reducir el inventario. Esa venta que hago y esa reducción en el inventario me va a ocasionar afectación en dos cuentas. Una, me puede afectar el efectivo porque este inventario yo lo vendí, si yo lo vendí al contado, me va a venir a afectar el efectivo, o bien, si yo lo vendí al crédito, me va a venir a afectar la cuenta por cobrar. Entonces, se me reduce el inventario al realizarse una venta, se me incrementa el efectivo o se me incrementa la cuenta por cobrar. Ese dinero que ingresó ahí me va a servir para poder utilizarlo para realizar los pagos
corrientes, los pagos de corto plazo, o me va a servir para poder volver a comprar materia prima o producto para la venta, en donde yo voy a erogar efectivo o voy a adquirir una cuenta por pagar, y se me va a dar de que se vuelve a dar el ciclo contable en donde yo adquiero la deuda, adquiero el inventario, se me incrementa el inventario lo vendo, ese inventario al venderlo se me va a disminuir el inventario, pero se me va a incrementar el efectivo, se me va a incrementar la cuenta por cobrar, y ese es el ciclo que se va a dar en el capital de trabajo, en donde adquiero un producto, vendo ese producto, se me disminuye ese producto, se incrementan cuentas por cobrar, se me incrementa efectivo, vuelvo a comprar el producto, se me incrementan cuentas por cobrar, pago esas cuentas, perdón, se me incrementan las cuentas por pagar, pago esas cuentas por pagar, vuelvo a adquirir cuentas por pagar, porque adquirí producto, y ese es el ciclo normal del capital de trabajo. Dicho de forma coloquial, es donde yo le estoy dando vuelta al dinero. Compro, vendo al crédito, cobro ese crédito, compro al crédito, pago ese crédito. En pocas palabras, esa es la estructura de cómo funciona el ciclo del capital de trabajo. ¿Por qué es importante el estudio del capital de trabajo? Un gerente financiero que se dedica una buena parte de su tiempo a la administración del capital de trabajo sabe que la meta de la administración del capital de trabajo es maximizar el valor de la empresa. Es decir, implica la administración eficiente de los activos circulantes y los pasivos a corto plazo. ¿Qué hace un buen gerente financiero? Se dedica a pensar. Eso es lo que hace un gerente financiero, se dedica a pensar, porque la información ya se la trasladaron, el departamento de contabilidad ya hizo todas las transacciones financieras, ya procesó esa información económica que me va a generar estados financieros, y se lo va a trasladar al gerente financiero en forma de reportes, y el financiero con esta información tiene que dedicarse a pensar y saber cómo hacer eficiente ese capital de trabajo. ¿Qué va a analizar? ¿Qué va a ver? ¿Cómo está mi efectivo disponible? ¿Me es suficiente para poder pagar las deudas que tengo? Esa es una primera prueba que debería hacerse. Debo de ver también cómo está mi efectivo, y ya le voy a sumar mis cuentas por cobrar, porque esas cuentas por cobrar va a ser efectivo que lo voy a convertir rápidamente, máximo 30 días, y nuevamente lo voy a comparar contra mis cuentas por pagar. ¿Qué tan eficiente es lo que yo tengo acá como disponible para poder cubrir mis cuentas por pagar? ¿Es suficiente o necesito de préstamo? Puedo hacer un análisis interno entre las cuentas de activo, el efectivo que tengo más las cuentas por cobrar, la suma de eso. Veo cómo está mi inventario, veo la rotación de mi inventario, si necesito inventario. ¿Es suficiente la cantidad de dinero que yo tengo acá para poder comprar inventario? Eso debo relacionarlo con la deuda que tengo también y ver si es posible que yo me siga endeudando para poder cubrir mi inventario. Ese es el trabajo que debería de ser un gerente financiero en las empresas, ese tipo de análisis. El capital de trabajo, como se lo mencioné, implica la administración del activo circulante, lo que le mencioné, activo corriente, el activo que es a corto plazo, que es el que cubre el ciclo de operaciones de una empresa. ¿Cómo estoy administrando ese activo corriente? ¿Me es suficiente para poder manejar mis obligaciones?
¿Estoy generando suficientes recursos? ¿Qué debo de hacer o qué debo de cambiar? Posiblemente, si yo estoy teniendo problemas de liquidez, debo de ir y ver qué es lo que está pasando con mi departamento de crédito, ¿verdad? Porque no me está generando suficientes recursos para poder cubrir las deudas que tengo. Entonces, el capital de trabajo es la administración adecuada de los activos corrientes, los activos menores a un año que tengo, para poder cubrir esos mismos pasivos a corto plazo que tengo. ¿Cuáles son los activos circulantes o los activos corrientes? Es el efectivo que tengo en caja y bancos, las inversiones temporales menores a un año, para ser considerados como parte equivalente a efectivo, tendrían que ser menores a 90 días. Las cuentas por cobrar, una adecuada política de cuenta por cobrar clientes no debería ser mayor a 45 días. O dicho de otra forma, voy a ver cuál es mi política de pago a proveedores. Y esa es mi política de pago a proveedores. Debería de ser superior a mi política de cobro a clientes. ¿Por qué razón? Hagamos de cuenta lo siguiente. Yo tengo una política de cuenta por cobrar de 45 días. O sea, a mis clientes les voy a cobrar en 45 días. Pero yo le pago a mis proveedores en 30 días. Acá estoy cometiendo un grave error financiero, porque me estoy dejando de financiar 15 días. Mínimo, yo debería tener una política de crédito de 30 días para pagarle a mis proveedores en 30 días. Mejor aún, si yo soy un gerente financiero agresivo y yo tengo mi política de créditos de 30 días y le pago a mis proveedores en 45 días, me estoy financiando 15 días. Entonces, en mis activos circulantes, yo debo hacer este tipo de análisis. Y entre más agresivo sea el financiero, y hablando de buena forma, ¿verdad? Agresivo en el tema financiero, mejor será su actividad en el manejo del capital de trabajo. ¿Qué otro elemento está conformado en el activo circulante? Los inventarios, la materia prima, los productos en proceso, los productos para la venta. Esos son productos de fácil conversión y que deberían de estarse moviendo en el tiempo máximo de un año. Yo les mencionaba hace un rato sobre la rotación de los inventarios que está comprendido en este activo circulante, y les mencionaba inventarios que tengan rotación de 2 años. Yo debo de tener sumo cuidado de que la rotación de mis inventarios no sea superior a 1 año. Debo de ser eficiente, debo tener un buen departamento de bodegas que me proporcione información para que yo pueda conocer qué tan alta sea la rotación de mis inventarios y ver qué productos están siendo de lento movimiento y tomar las medidas correctivas que sean necesarias. ¿Cuáles son los pasivos a corto plazo? Los proveedores, cuentas por pagar, impuestos por pagar, sueldos por pagar. ¿Cuáles son las características de estas obligaciones que deben de pagarse dentro del ciclo de operaciones de una empresa? De acuerdo a la política que se tenga con los proveedores, en ese tiempo deben de estarse pagando. Entonces, yo debo de relacionar este pasivo a corto plazo con mi activo a corto plazo. Y este activo a corto plazo debe ser mayor a este pasivo a corto plazo. Cuando eso es así, yo estoy haciendo una eficiente gestión financiera y un manejo adecuado del capital de trabajo de la empresa. En la administración del capital de trabajo, como se los he mencionado, es el eficiente manejo de los activos circulantes y de los pasivos de corto plazo.
y está representado en el ciclo financiero de una empresa de la forma siguiente. La empresa vende, recibe efectivo, o registra una cuenta por pagar, compra producto y paga sus obligaciones. En eso se traduce la administración del capital de trabajo. Vendo, cobro, pago, compro. Vendo, compro, pago, compro. Y eso yo debo de hacerlo eficiente y la mayor cantidad de veces en un periodo anual. Entre más eficiente sea esto, mejores resultados tiene la empresa. Yo debo de cuidar que acá yo pueda tener suficiente liquidez y que adicional yo pueda tener buenos resultados dentro de la empresa, que son cosas diferentes, ¿verdad? El tener resultados, porque yo puedo estar ganando y no tener liquidez, o tener liquidez y no estar ganando. Cuando estemos viendo el análisis de estados financieros, vamos a ver que eso se puede dar. Políticas de capital de trabajo son decisiones básicas encaminadas al eficiente manejo de los recursos, tener el nivel deseado de inversión en ellos y la forma como deberán de ser financiados. Cómo estoy manejando lo que es mío a corto plazo contra lo que debo a corto plazo. ¿Qué política de inversión puedo tener yo en mi capital de trabajo? Una política relajada. A mayor capital de trabajo, menor riesgo de ser insolvente. Si yo tengo una posición positiva en el capital de trabajo, no tengo riesgo de llegar a caer en mora para poder cubrir las obligaciones de la empresa. Cuando yo tengo una política restringida, a menor capital de trabajo, mayor riesgo de ser técnicamente insolvente. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo 80 de activo circulante y tengo 100 de pasivo circulante, ya estoy en riesgos severos de poder cubrir las obligaciones que tengo a corto plazo. Y en una política moderada, pues yo tengo un riesgo equilibrado entre lo que tengo y lo que debo. ¿Cuál es la estructura de capital de trabajo? Ya les mencioné que el capital de trabajo está conformado por el activo corriente y el pasivo corriente. Idealmente, si regresamos a la diapositiva anterior, idealmente yo debería tener una posición relajada en donde mis activos deberían de cubrir fácilmente los compromisos que tengo a corto plazo. También se puede dar en esta posición relajada es mantener saldos fuertes de efectivo e inversiones temporales. Estoy hablando de inversiones menores a 90 días. Concesión de créditos liberales, tener una política de créditos adecuada. En 30 días puede ser una política adecuada, pero no solamente tener una adecuada política de créditos, porque ¿quién va a hacer cumplir esta política de créditos? Un departamento de créditos. Entonces, no solamente tener una adecuada política de créditos, sino que un eficiente departamento de créditos. Y fuertes sumas, inversiones en inventarios. O sea, yo debo tener dinero en bancos, debo tener una sana cuenta por cobrar y debo de tener una fuerte inversión en inventarios. ¿Para qué? Para que yo pueda cubrir las obligaciones que tengo a corto plazo, que es una política restrictiva en la estructura de capital de trabajo. Es una insolvencia técnica. En este caso, mis pasivos, o sea, las deudas que yo tengo, son mayores a los recursos que tengo para poder cubrir esas deudas.
En el caso que les estoy presentando, yo tengo un 30% de mi activo corriente contra un 50% de mi pasivo corriente. Acá ya tengo 20 puntos de diferencia que para poder cubrir ese pasivo a corto plazo, yo debería de hacer préstamos a largo plazo para poder cubrir esto. Entonces, mi posición de capital de trabajo se torna complicada, porque después yo debo de generar lo suficiente en mis activos corrientes para poder cubrir esas deudas a largo plazo y poder llevar a un momento en donde la estructura del pasivo corriente sea menor al activo corriente. Esa es una política restrictiva, donde se mantienen saldos bajos de efectivo, y se mantienen saldos bajos de efectivo porque no vendo al contado, tengo una mala gestión de recuperación de créditos, mi política de créditos no funciona, tengo poco inventario y le tengo que pagar a los proveedores. Entonces, ahí tengo complicaciones en el manejo de mi capital de trabajo. En resumen, hemos visto esta noche qué es la contabilidad y hemos visto que es la base fundamental para las finanzas, y que en la contabilidad yo debo de entender qué es el cargo y el abono y entender cómo se maneja la ecuación contable. También vimos esta noche algunos conceptos fundamentales en finanzas, como es saber manejar el concepto de costo y gasto, hacer la diferenciación, inversión e ingreso. Vimos también la importancia que tiene las finanzas para la toma correcta de decisiones financieras de la empresa y qué se debe hacer para que esas decisiones financieras sean las mejores. Y vemos también cómo se maneja y cómo se encuentra la estructura del capital de trabajo. Esta estructura del capital de trabajo es básico poder entenderla y manejarla bien dentro de una empresa. Porque de un adecuado manejo de un capital de trabajo, yo voy a obtener resultados positivos o negativos dentro de la empresa. Así que ha sido un gusto poder aportarles esta noche. Estamos ahí prestos a escuchar las consultas que tengan. Mi estimado doctor. Yo no tenía puesto el micrófono. Ya activé el chat para que podamos hacer nuestras preguntas a todos nuestros compañeros. Una excelente ponencia el día de hoy. Ya está activado. Vamos a esperar un minuto para que podamos hacer nuestros comentarios. Ah, sí, la presentación sí ya la bajé. Sí, en lo que hacen las preguntas, vamos a esperar un minuto, ahorita se las envío. Estaba esperando que terminara.
Bueno, prácticamente todos los comentarios, doctor, estuvieron muy atinados. Estuvo muy clara la presentación. No tenemos preguntas, solo comentarios. Brenda dice, muy interesante la presentación. Escobar, gracias. Sí, vamos a enviar el material del doctor. En estas charlas evalúan algún tipo de trabajo, sí, en nuestra nueva plataforma que vamos a lanzar esta semana con relación para poder dar el diploma de participación. Vamos a poner un pequeño test que nos va a dar el licenciado de unas preguntas para que lo puedan contestar en la plataforma. Muy claro el tema, excelente presentación. Sí, no hay preguntas. Vamos a bajar el documento en este momento y se los vamos a enviar ahorita precisamente. Vamos a enviárselo ahorita. Esperen un segundito, por favor. El tema que vamos a estar desarrollando en las próximas 2 o 3 sesiones es un tema muy importante. ¿Por qué? Para los que son abogados les va a ser de mucha utilidad entender este tema, porque el artículo 368 del Código de Comercio me habla de principios de contabilidad generalmente aceptados en Guatemala, pero no me dice más. Entonces vamos a estar ahí viendo algunas cositas que de repente les pueden servir al momento de, pues, de participar como expertos en algún juicio, ¿verdad? Es interesante. Muchas gracias, mi querido amigo. Pues hemos llegado al final de la presentación. Si quieren guardar unos 2 o 3 minutitos en lo que yo les envío el documento, pero ya hemos finalizado, mi amigo. Mañana recuerden a las 7:30 seguimos con nuestra segunda sesión. Ya está. Ya fue enviado el documento. Voy a verificar si ya llegó. Y con eso finalizamos y damos unos 2 minutos en el tema de que ustedes puedan bajar esta presentación. Vamos a ubicarlo. Ya estoy en mi teléfono. Si pudieran poner en el chat si ya recibieron el documento, por favor. Sí, ya está descargado. Hemos finalizado, mi querido amigo. Que tengan una feliz noche, que Dios me los bendiga y nos miramos mañana, primero Dios, a las 7:30. Que pases una feliz noche. Igualmente, pasen buena noche. A la orden.